que ahora uno dice, pues yo cojo un avión, yo cojo un barco, pero en ese entonces lo difícil que era, porque eso era, ¿cómo era que nos transportaban en ese entonces? A pie, A pie. Un Y si te- botecito, en camello. en bote Exacto. pequeño. Yo voy en camello y tengo que llevar para poderme quedar esa noche en el desierto, Tiene que llevar porque, como 10 camellos. exacto, porque no, y si somos nosotros llevamos como 20. Este, La casa de campaña, manta, para abrigarte, porque según el de calor agua. es por el día, así mismo de frío es por la noche. Y entonces uno ve todo ese despliegue de viaje y uno dice definitivamente la motivación que Cristo ponía en su corazón, el aliento, el deseo y la fuerza, porque sabemos que Pablo tenía su aguijón. Pablo Ujú. no nos han dicho específicamente cuál era el quejar que él tenía, pero sí lo tenía, sí era constante, pero a pesar de, pues encontraba las fuerzas en Dios, porque es lo que nosotros tenemos que seguir como ejemplo. Y yo siempre he pensado que para Pablo ese aguijón de la carne tiene que haber sido algo que constantemente, porque pues Pablo pasó por tantas adversidades y por tanto, o sea, su vida inicial fue tan contraria a lo que era el llamado de Dios, en términos de matando cristianos y todo, que eso tenía que en su mente, en las noches, recordar todo eso que había hecho. Eso tiene que haber sido una aflicción bien grande, es algo mental que está dentro, ¿verdad? Una vida pasada que yo entiendo que eso le afligía. Pero esa es mi opinión, no sé. Mucha gente piensa que era algo físico. Yo Se le no. hacía quizás difícil perdonarse. Sí, sí, sí. Sí, Claro que esas caras que o sea, tú las puedes ver. Porque nosotros vimos, por ejemplo, cuando nos describían cuando apedrearon a Esteban, Ujú. pero eso era una nada más. O Sí. sea, él estaba contratado por el gobierno romano y a eso era lo que él se dedicaba. Y Sí. nosotros sabemos que hoy en día muchos soldados cuando regresan, Ujú. es bien difícil recuperarse si es que se recuperan con terapia, medicamentos, etcétera. Buscan de Dios. Yo creo que más que nada el poderse asir de Dios, porque es que esa película es una película que el cerebro te repite aunque tú no quieras. Y sabrá Dios Ah, las no. atrocidades que hizo. sí, Sí, porque no era lo mismo, por ejemplo, digo, lo van a matar de dos maneras, pero si a Esteban le hubieran cortado de la cabeza, ya, aunque está comprobado de que todavía tú tienes varios segundos con conocimiento Ujú. luego de haberte cortado la cabeza. Pero no fue que le cortaron la cabeza, era apedreado, o sea que tú lo ibas viendo cómo se iba muriendo, cómo estaba ensangrentado. Y eso era lo que se mandaba. Yo me imagino que era como para torturarlo, pero como... Vamos a leer en Romanos 3 del 9 al 11. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Es decir, el judío mejor que el gentil, no, de ninguna manera, porque ya hemos probado que tanto los judíos como los gentiles están todos bajo pecado. Así que no hace ninguna diferencia que todos estamos bajo el pecado. Así que no es mejor que seas judío o gentil en lo que a esto se refiere. Todos somos pecadores, como está escrito, no es justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No porque se aferraran a la ley, iban a ser salvos. Recordemos el pacto de Dios con Abraham,
en el capítulo 17 de Génesis. Y de edad de 8 años será circundado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuese de su linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiese circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ok, ahí yo encontré algo interesante, porque menciona a dos tipos de personas específicos, que eran los que iban a recibir la circuncisión. ¿Cuáles dos eran específicamente? Los que nacían en su casa y los esclavos que ellos compraban. Sí. Exacto. O sea, yo como judío y yo como judío que tengo a mi esclavo o al esclavo que yo heredé o al esclavo que yo compré. Yo pensando en el Antiguo Testamento y el Viejo, estaba leyendo un poquito de Deuteronomio, que como sabemos que está en el Pentateuco, que están todas esas leyes. Ya Moisés tenía alrededor de 120 años, sabía que ya no le quedaba mucho al frente del pueblo de Israel, que por eso es que nombra a Josué y decide poder, porque se le atribuyen a Moisés en la escritura de esos 5 primeros libros de la Biblia, y le da unas pautas, pero cuando uno estudia en el Antiguo Testamento, uno ve que ellos se aferran a las pautas y me aferro a la ley. Y eso es lo que Pablo trata de que abran los ojos a través de sus cartas en este nuevo comienzo, en el Nuevo Testamento, en esta nueva predicación, porque ya ha venido Cristo, de que mira, abre tus ojos porque no es por seguir la ley que tú vas a ser salvo. La época medieval te venían y te decían, ok, esto es así. Bueno, pero no tiene sentido, no importa. No importa porque esto es así. Luego es que vemos que hay un movimiento, hay un resurgir y entonces empiezan a pensar, ok, ¿por qué? Tú me dices eso, pero ¿por qué? Porque tenemos varios ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando vemos a Mateo, a Zaqueo, ellos seguían la ley de los romanos. ¿Y cuál era el gobierno que estaba imperando en ese momento? Bueno, pues los romanos, el imperio romano. A ellos no los iban a coger presos, pero sin embargo sabemos que aunque ellos dicen que estaban apegados a la ley, ellos estaban cobrando los impuestos, ellos estaban bien, pues de acuerdo a la ley sí. Pero de acuerdo a Dios no. Y ese es el pequeño detalle que le estaba tratando de decir Pablo. Dime. Lo que vimos en los capítulos anteriores es que la ley no se puede cumplir de todas maneras. O sea, que por más que te aferres a la ley, es imposible que la cumpla. Me asustó lo de lo que dijiste de los esclavos, porque si tienen los esclavos adultos, a esos ya adultos los circuncidaban. Sí, ¿Sí? no importa la edad que tuviera, si el pueblo de Israel tenía una de sus encuentros, de sus guerras, que sabemos que cuando Josué sigue dirigente del pueblo de Israel para reconquistar las tierras que les pertenecían, que habían sido dadas a Abraham, en todas esas guerras, bueno, sabemos que lo que Dios les ordenaba era, cuando tú vayas, ataques y vayas en guerra contra ese pueblo, vamos a suponer en Jericó, que sabemos que se derrumbaron las montañas, pero como tantos otros. Él no decía mata a los hombres nada más, a quienes habían que matar completo. A todos. Uno lo oye sangriento, pero sí hay un sentido. Lo que pasa es que si tú dejas, y eso pues lo usan muchas técnicas de guerra hoy en día también, si tú dejas
a alguien que sea, vamos a suponer, el hijo de uno de los que tú mataste y lo dejas vivo, pues entonces ese muchachito, cuando crezca, por más que sea, ese odio va a estar ahí. ¿Quién te quita de que no sea el que va a dirigir una insurrección contra aquellos que le mataron a su familia? Y así mismo a un siervo, y así mismo a unos envejecientes, porque aunque sean viejos, puede sembrar la semilla de la insurrección y de la rebeldía. O sea, que había un sentido detrás de eso. Ahora, cuando habían otros que no era necesariamente por guerra que acababan con el pueblo, que cogían prisioneros, esos sí eran tomados prisioneros y ahí podían tener 40, 50, etcétera. Si decidían ser, o sea, si el pueblo decidía que lo iba a tomar como esclavo, lo iban a vender y lo iban a comprar, ok, ahí se tenía que hacer la circuncisión también. Bien, una pregunta, porque sé que de repente a alguien se le puede ocurrir y quiero a ver si entre nosotros podemos hacer el ejercicio de contestarla. La ley dice no matarás, sin embargo tenemos un Dios que mata, no se está contradiciendo. Para que la Biblia no dice no matarás, es no cometerás homicidio. Para que la traducción pone matar porque es la traducción mal hecha. O sea, porque si no, no se justificaría ninguna guerra que Dios mandaba a que aniquilaran al pueblo. Ahí no están, o sea, homicidio es cuando tú matas sin ninguna razón. En la guerra, o sea, si no, pues cualquier persona que va al ejército y tuviera que matar, estaría en contra de la ley de Dios. Sí, que de hecho hay mucha gente soldados que son cristianos y Ujú. y Sí, que tienen que ir a la guerra y hay muchas películas en las que se han encontrado con esas situaciones, ¿no? De que de repente por sus creencias los ponen en otros lugares dentro del ejército y no necesariamente a disparar, pero llega un momento en que de repente se requiere que lo haga y esa persona tiene también como esa crisis, ¿no? Pero Bueno, ujú. lo enfrentan de una manera como que es más de un asunto que no se hace por asuntos de fe, pero creo que si estás para soldado es porque algún momento te van a enseñar a disparar. Cuando en Estados Unidos el servicio militar era obligatorio, el cristiano tenía la opción de pedir ser objetor por conciencia. Y si demostraba que su tenía una fe Creencia religiosa. religiosa que lo veía con mal acto, el tener que matar a alguien, pero se le daban otras funciones, o sea, no Sí, mandaban al Al frente. frente. he al visto muchas frente. películas así. Pero Sí. ya existía esa opción. Nosotros somos testigos de eso porque mi hermano, que es gemelo, tuvo que ir a Vietnam. Nosotros enviamos una carta porque era pues el nieto único, ¿verdad? Y se lo negaron, tuvo que ir a Vietnam, pero como usted dice, lo pusieron entonces en otro lugar, lo pusieron en la cocina y entonces nosotros decíamos que cuando oía los bombardeos, cogía los calderos, como esos calderos son grandísimos, se lo ponía en la cabeza y salían corriendo, pero sí, Sí, eso es lo que se hizo. Pero abundando en lo que dice Benjamín, mira lo que está pasando ahora mismo en, en Israel, en Israel. Gaza, en Israel, ¿verdad? Se ven obligados y muere gente inocente, claro. pero eso es parte, Del plan. No, en la guerra siempre van a caer personas inocentes porque es la Ujú. forma de tú evitar que personas inocentes no estén en el no medio. caiga. No es lo mismo a aquel que lo hace, vamos a suponer este caso, de que lo enviaron, de que fue, tuvo que recibir la orden y la cometió, la llevó a cabo la orden de tener que matar. Y hay que ver porque Dios conoce el corazón si la persona está arrepentida de verdad de lo que hizo. Porque hay gente que aunque nosotros como cristianos estamos viendo la crueldad y la magnitud de lo que se está haciendo, que es quitándole la vida a otro, hay gente que no siente nada y de eso tú sabes que hay gente que mentalmente ellos pues lo hacen. Ahora, si dentro de tu corazón tú has aceptado al Señor y tú vas a pedirle perdón a Dios por eso que hiciste, porque tú reconoces que eso que tú hiciste estaba mal, porque desde ahí empieza.
Y lo que dice Ángela, sí, es cierto. Ahora, la persona no es que cuando le llegó el aviso, ahí dijo, ay, yo soy cristiano, no me manden, no. Es como dice Ángela, hay que enviar una carta porque la persona tiene que probar de que antes de explotar Sí, el conflicto, ya la persona estaba asistiendo a una iglesia, era miembro de la iglesia, Claro, asistía, o sea que también hay unas pautas, un sí. protocolo. pero Pero el punto que trae Benjamín es un punto, es una pregunta bien difícil de contestar, porque si regresamos, ¿verdad?, al tiempo de Noé, que ocurren las inundaciones, pero el pueblo había, o sea, siempre el motivo ¿verdad?, de destrucción estaba ligado a algo que había habido una violación de lo que yo establecí como requisito. Y entonces ahí, ¿verdad? Pues Dios, ¿verdad? Pues hacía esa destrucción, pues se arrepintió de haber creado al hombre en ese momento dado. ¿Sabes? Porque no, el hombre era constante desobediencia y las expectativas que habían eran, pues, ¿sabes?, que se estaban llevando a cabo eran otras a lo que él establecía. Pero es una pregunta difícil porque muchas veces, por ejemplo, si le preguntara a los de Gaza dicen, no, nosotros estamos matando a los judíos. O sea, y ellos tienen una justificación, entonces los sí, judíos también tienen otra justificación. Entonces, pues se convierte en algo bien difícil de definir. Pero la diferencia es que los de Gaza no atacaron un ejército, fueron a unas comunidades y mataron a la gente a sangre fría. O sea, eso no es Sí, una guerra, Fíjate, eso sí, yo creo que este es es un genocidio. un punto bien, ¿cómo te digo? Difícil de tal vez de traer a un análisis con una sola definición. O sea, realmente desde que comenzamos a mencionar esto, Jimmy pues trae el punto de que hay una dificultad en la traducción, o sea, en términos de lo que tú estás traduciendo como matar, como homicidio. Eh, a esto lo creo yo que es interesante o razonable traerlo al punto de que desde el Génesis ya el hombre se condenó a muerte, o sea, la muerte viene por el hombre, no viene por Dios, al hombre o al ser humano apartarse de Dios, desobedecer, ahí viene entonces el castigo de la muerte, la paga del pecado, por un lado. Y lo otro también es en términos de la situación, o sea, nosotros otra vez eh, tendemos, y es bien natural, que nosotros juzgamos la historia viéndola desde donde estamos sentados nosotros hacia atrás y ¿no? con los estándares que tenemos hoy en día, miramos hacia atrás a la historia hasta el principio de la humanidad y entonces lo vemos con ese crisol, que son las herramientas que tenemos y no es como te digo, o sea, es razonable pensar que lo hagamos así porque es lo que tenemos, es lo que conocemos, pero que realmente es parte del proceso del ser humano, del pecado, del apartarse de Dios. O sea, yo creo que Dios no deja de ser un Dios de amor Ujú. durante toda la historia. Nosotros pensamos que Dios es un Dios de venganza o de castigo, porque sí, Dios ama o sea, Dios odia el pecador y odia el pecado, o sea, las personas que no hacen, que no hacen lo que Él quiere que se haga, pues Él no está de acuerdo con eso. Pero a la misma vez, su propósito es que el hombre venga y se acerque a Él y se una y establezca esa relación con Él. O sea, yo creo que nosotros pensamos muchas veces que el propósito de Dios es castigar al ser humano y por el contrario, el propósito de Dios es que el ser humano se acerque a Él. El castigo de no hacerlo entonces sí es el castigo de la muerte. Y pues eso por un lado y por otro lado lo del conflicto de Israel y Gaza, pues mira, lo que es injusto o sea, yo no creo que Dios hoy en día tenga en su mente el que los seres humanos se estén matando unos a otros, ni los judíos matando a los palestinos, ni los palestinos a los judíos. Otra vez, lo que Dios quiere es que todo el mundo, todo el ser humano venga a acercarse a Él. El ser humano tiende a utilizar todas estas
situaciones de pretexto, porque yo decir que me siento amenazado por mi vecino y voy allí y lo mato, pues no es justificado el que yo me sienta amenazado. O sea, yo sí puedo defenderme si vienen donde mí, pero eso no quiere decir que yo voy a entrar y matar al perro, al gato, a los nenes, a todo, porque me siento amenazado. O sea, creo que se usan muchas veces de excusa. Y eso, pues otra vez, es la naturaleza pecaminosa del ser humano. O sea, no, porque creo yo que porque seas de Israel, no quiere decir que puedes hacer todo lo que tú quieras. Y es lo que dice Pablo, tú tienes que buscar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti y buscar acercarte a Él y buscar hacer su voluntad. El ¿Cómo hacerlo? pecado es lo que trajo la maldad en el hombre y es lo que trae la necesidad de guerra. Pero en el mundo que estamos ahora, un mundo de pecado, pues los conflictos los van a ver siempre y cada día peores. Parte de la naturaleza humana, la guerra. Bueno, leemos en Romanos 3 del 12 al 18. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen el temor de Dios en absoluto. Cuando nos leemos eso, que sabemos que el centro del mensaje es Cristo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y buscamos en Gálatas 3, del 11 al 14. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Y ahí me hacen referencia específico que me están dando, es lo que me está dando es un ejemplo, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Y yo busqué que la referencia de eso está en Deuteronomio 21, del 22 al 23. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y le colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea que cuando nosotros leemos eso, ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué imagen, qué situación por lo regular uno rápidamente colgado en un madero? La crucifixión de Cristo, ¿no? Exacto. Y sabemos que a él lo cogen, él fallece, lo bajan de la cruz, pero no lo dejan en una casa, no lo dejan en ningún sitio, sino que ellos inmediatamente van y lo llevan al sepulcro. Porque acuérdate que ya estaba en Deuteronomio, estaba escrito de que aquel que se quedara toda la noche, como supuestamente la persona que colgaban en un madero era porque era buena. No, era porque era bueno. Nosotros vemos que Cristo estaba entre dos ladrones. O sea, era una persona que había cometido algún pecado, había infringido la ley en ese momento, ya sea como sea, había infringido la ley y se merecía que lo colgaran. O sea que ya era un pecador que estaba ahí y encima de eso, si fallece, estoy diciendo, y si no lo sepulta, pues entonces también la maldición va a ser doble porque la persona, pues yo lo maldigo porque se pasó de esa hora. Vamos a ponerlo así, se pasó de las 6 de la tarde, que es la hora que ellos empiezan, de las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado. Pero volvemos a lo mismo, Cristo viene para poder redimirnos de ese pecado en que estaba envuelto las personas
por la forma, para mi entender, por la forma en que ellos habían hecho la interpretación de la ley que Dios les había dado. Que más adelante vamos a ver unos ejemplos específicos de lo que estábamos hablando, cuando se decía no matarás, etcétera, cómo Cristo lo interpretaba, pero eso lo vemos un poquito más adelante. Ahí en estos versículos que leímos en Romanos del 3, del 12 al 18, dice que su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua han usado engaño, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos. Y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios ante sus ojos. Como podemos ver en esos versículos que leímos del 13 al 18. ¿Qué ustedes creen que significa la frase que su garganta es un sepulcro abierto? Que evoca a la muerte, ¿no? A lo malo, a la maldad. Un diccionario bíblico busqué y decía que sus palabras ponen de manifiesto la corrupción de sus corazones. Es que Dios conoce nuestros corazones. Y hay dos que no se pueden engañar, nunca, nunca. Yo digo dos, Sí, porque el adiós. primero que no se puede engañar, ¿quién es? Adiós. A Dios. Pero mira, el otro eres tú mismo, porque tú podrás ir por ahí y decir la mentira más grande, que el mentiroso tiene que ser bien bueno, porque para sustentar una mentira tienes que seguir con otra El mentira. mentiroso necesita buena memoria. Sí, sí. Pero hay mentirosos que se creen su propia mentira. Yo tengo un comentario, MacArthur, que habla de esto, ¿no? Del sepulcro abierto. Dice, así como una tumba no cerrada permite que quienes pasen vean y huelan lo que contiene, la garganta de un hombre no regenerado se abre para decir las palabras inmundas y fétidas que salen de ella, lo cual revela la putrefacción de su propio corazón. Y con respecto a esto, mira, también el comentario es con Jeremías, ¿no? En Jeremías cuando el Señor dice, ¿no? Que engañoso es el corazón, ¿no? O sea, el mismo Señor nos dice, y a través de Jeremías, ¿no? Que nuestro corazón es engañoso y quién lo conocerá, también dice, ¿no? Y en Mateo, el Señor cuando está aquí en la tierra, también habla y comenta acerca de la generación de víboras, ¿no? O sea, ya Dios sabe que por el pecado existe esa maldad en el hombre, ¿no? Y aquí en Romanos es bien duro cuando habla, ¿no? No hay justo, dice, ¿no? Y aún nosotros que conocemos al Señor, yo siempre digo algo, ¿no? Porque la palabra lo dice, que no hay ni uno bueno, ni uno. Entonces, eso también nos pone a nosotros en ese nivel, ¿no? Que ni uno de nosotros es bueno, porque el único bueno realmente es Dios, porque es perfecto, ¿no? Entonces, cuando vemos toda esta descripción de todos estos versículos, que dice que ni gentiles, ni judíos, ni nadie, y peor del hombre que no está regenerado, bueno, es peor, ¿no? Porque no conoce al Señor y porque en su corazón aún sigue la maldad y no tiene el arrepentimiento, ¿no? No conoce al Señor. Entonces, es bien fuerte, ¿no? Como lo describe acá el apóstol Pablo, ¿no? De un sepulcro, porque cuando nosotros hemos ido a algún entierro hemos podido presenciar eso, ¿no? La fetidez del olor, lo horrible que es realmente, ¿no? Cuando alguien puede abrir alguna tumba que está sellada y es un sepulcro que huele mal, pues, ¿no? Y así nos describen, ¿no? Así lo describe aquí en Romanos, ¿no? No a nosotros, sino así lo describe al hombre que no es aún regenerado, ¿no? Y solo el Señor puede hacer ese cambio en nuestro corazón, ¿no? Eso me hace recordar de la abundancia del corazón, habla la boca, ¿no? Que tú estás hablando lo que realmente está en tu corazón, para bien o para mal. Exacto. La gente habla lo que tiene en su corazón. Para bien o para mal, como aquel que tiene la habilidad para estar diciendo, entre comillas, habilidad, chisme, pues en su corazón tiene eso. Y a esa persona, porque sabemos que hasta en las iglesias lamentablemente pues eso existe también, pero de su corazón, si no tuviera ese espíritu de falsedad dentro de él y le diera paso, no estaría hablando así. Pero es que lo que pasa es que eso también es otro tema difícil, muy, muy difícil, porque entonces tú te preguntarías como cristiano,
y los frutos del Espíritu, porque se tienen que notar. Entonces, si una persona tiene el Espíritu Santo dentro de sí, ese tipo de cosas no deberían existir. Entonces tú te No, cuestionas, ¿no? Y tú dices, espérate, porque entonces tú te vuelves, y yo creo que en el tiempo en que nosotros estamos viviendo, hay un esfuerzo muy grande por llenar la iglesia de lo que sea. Entonces se llena de un montón de gente que se fanatiza, que entiende el cristianismo de una perspectiva errónea y son personas que viven dentro de la iglesia, pero no son cristianos porque tú sabes que tienen un pie allá y un pie acá y no tienen ese compromiso con la fe, pero van a la iglesia. Entonces sienten que esa asistencia los domingos les va a ayudar de alguna u otra forma y que ellos no tienen su salvación comprometida ni nada por el estilo. Pero si tú no estableces ese compromiso con Dios y tú no das a conocer, o sea, no revelas con tu vida esos dones del Espíritu y anda chismorreando, porque a mí me la cambian, una persona que anda chismorreando, esa persona no tiene el espíritu adentro. Oye, ¿cómo? Ay, no, que es un espíritu que vamos a orar para que le salga. Mira, que tiene que tener el espíritu del Señor adentro, porque si lo tuviera no lo haría. Lo que pasa es que tú puedes tener el Espíritu Santo, pero si no lo dejas trabajar, tú tienes Bueno, siempre lo que un dice libre que albedrío. contrista, eso es lo cuando hablan de que contrista el espíritu, ¿no? Exacto. O sea, que Ujú. porque tú tienes un libre albedrío, o sea, que Dios nunca te va a obligar. Ese Espíritu Santo te incita, te motiva a que actúes bien, pero tú puedes hacerle o no hacerle caso. Claro, porque tú decides. Todos vamos a fallar en algo. Ah, no, Ujú. definitivamente, O sea, definitivamente. no vamos a vivir, Así empieza. no Todos, practicamos el pecado, pero sabemos cuál es el fruto del Espíritu Santo, hasta lo sabemos de memoria, pero Ujú. muchas cosas, por ejemplo, yo puedo tener falta de dominio propio y es mi lucha, ¿no? Claro, Entonces tengo que aceptar que tengo una debilidad, que necesito que el Señor controle ese es mi tu carácter, aguijón, ¿no? ese es tu aguijón, Claro, entonces Ese todos es tu tenemos aguijón, algo, ¿no? Entonces, claro, y es imposible que nosotros podamos cumplir todo por más que nos esforcemos. claro. por Entonces, eso que el eso, 12 dice, todos se desviaron, por eso es que necesitamos de Jesucristo, porque si no, mira, yo te digo, tenemos una relación personal todos nosotros, por lo menos los que estamos hablando acá, ¿no? Ajá, Tenemos una relación íntima con nuestro Señor. Pero yo no te voy a decir que todos los días puedo perder el control, ¿no? De algo, de mi emoción, de mi enojo, de repente, ¿no? Pero cuando sucede, es cierto que nos duele y nos afecta, porque sabemos que estamos fallando al Señor. Gracias a Él que tenemos ese reconocimiento de acercarnos a su trono y pedirle perdón. Pero así como nosotros, pienso que en la iglesia hay gente que tiene una debilidad, porque todos tenemos algo, por algo vino el Señor y por algo nos pide que oremos sin cesar y por algo es que Pablo dice, ¿no? El que crea que esté libre, mire que no caiga. O sea, hay tantas cosas que nos advierten que aún siendo salvos tenemos nuestras luchas, ¿no? Y esto nos mantiene bien, ¿no? Por lo menos nos ayuda a tener nuestro estudio, a analizar lo que Dios quiere en su palabra y a reconocer nuestros errores, nuestras fallas y pedir al Señor oración también, ¿no? Porque yo puedo decir, mira, yo estoy bien en todo, el Señor me ha hecho ya bien en todo. No, no estamos bien en todo. Yo creo que todos nosotros siempre necesitamos ir a Él, ¿no? Cada momento de nuestra vida. Y me gusta pasar el tiempo con mis nietos que son niños y que son tan inocentes y dicen, quiero hacer lo malo, quiero pegar a mi hermano, quiero quitarle el juguete. Y ese es el pecado que tenemos en el corazón. Por más que saben que es Cristo, que alaban, que van a la escuelita dominical, lo dicen, ¿no? Entonces eso me hace ver a mí mi propio pecado. Yo digo, yo también me equivoco, hijitos, les digo, está bien, ustedes quieren pelear, yo a veces también me enojo con tu abuelo, o con tu mamá, o con algo, ¿no? Entonces oro, digo, voy a orar contigo, le digo, porque uno de ellos es bien vehemente. Le digo, así era el apóstol Pedro, era vehemente, pero que seamos vehementes para las cosas de Dios, ¿no? Entonces, los dos oramos, ¿no? Los unos por los otros. Le digo, yo me parezco a ti, soy vehemente, tú eres como yo. Y el Señor nos ayude a todos, ¿no? Ese es Claro. el gusto que tenemos de tener a un Dios que tiene misericordia y gracia también, porque nos Porque conoce. esa naturaleza pecaminosa siempre va a salir. Porque Claro, no somos santos, santo solo Dios, así que eso va La a estar misma ahí. justificación. el mismo Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, a los fariseos cuando querían apedrear a la mujer adúltera.
Sí, pero eso que dice Isa es importantísimo porque ya lo hemos visto en los capítulos anteriores. Y eso que tú hablas, Isa, de que escuchamos como una voz interna que nos dice, hiciste mal. Y esa incomodidad que a veces sentimos cuando estamos haciendo cosas que no son correctas, que tú sabes que actuaste impulsivamente, que no le consultaste a Dios. Ujú, Esa incomodidad es un ejercicio de la justicia de Dios. Es la ujú. justicia de Dios actuando en la vida de la persona. Cuando hablábamos tanto de justicia antes, así opera la justicia diariamente en la vida del cristiano. Te hace sentir culpable. Esa es Entonces, la voz del Espíritu Santo. claro, y Exacto. te da la oportunidad de llevarte al arrepentimiento para que el Señor te perdone porque te ama. Entonces, no podemos pensar en justicia sin pensar con nosotros como cristianos, pensar en el amor de Dios. Pero si eso es lo que dice Isa, no te pasa, entonces estamos mal. Sí, claro, claro, Ujú. definitivamente, porque no somos perfectos, no tenemos esa perfección que el Señor quiere que nosotros alcancemos, pero es que no, aún sabiendo que no eres perfecto, que eres pecador, Él tiene que ver en ti que tú te estás esforzando por tratar de agradarle, Y porque lo si yo ven. me achanto Ujú. y me digo, bueno, es que yo no soy perfecto y yo voy a cometer cualquier, porque no soy perfecto tampoco, porque eso sería ser extremista. El Señor quiere que vayamos hacia esa a la medida de un varón perfecto, ¿no? Eso es lo que nos No, pide y él. caminar a caminar hacia esa meta, que es lo que Claro, queremos. claro, claro. Y ahí vas a encontrar tropiezo, te va a costar, no te estoy diciendo que a mí me han tragado 500 ballenas y me han Ujú. escupido en el mar y aquí estoy. Y el Señor me tiene Exacto. vivo, vivo, vivo. O sea, tenemos que reconocer el pecado y y arrepentirnos. Eso es lo que Claro, Ujú. Dios nos pide. Yo amén. creo que por eso es tan importante que nosotros regresemos siempre, como dice, ¿no? En la noche uno mira hacia atrás y le pides perdón a Dios, porque es que, o sea, no somos perfectos, siempre vamos a cometer algún error. Y Claro, cuando hacemos esa meditación y lo reconocemos, yo creo que Dios se agrada, no porque lo hayamos hecho, sino sencillamente porque nosotros tomamos el tiempo para reconocerlo amén. y limpiar Y eso. ahí crecemos. Sí, Sí, claro. sí. Pero me encanta algo que lo escucho a veces, cuando los chicos, como ahora ya me conocen con paciencia, no soy abuela, mis nietos dicen, mamá, tú debes de ser como Isa, ella es paciente. Y ella dice, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Antes, cuando tu No abuela no es. era cristiana, decía unas palabrotas, nos jalaba de los pelos cuando se enojaba, y ellos dicen, ¿tú eras así? Entonces, yo siento tanta dicha realmente de decir, Señor, gracias por muchas cosas que cambiaste en mi vida, ¿no? Ujú. Y a ellos yo les digo, sí, oye, tengo vergüenza de decir que sí, pero yo decía esa mala palabra. Oye, qué horrible, no, y es así, pero ustedes ya son una nueva generación, le digo. Ustedes ya conocen al Señor y que Dios cuide la boca de ustedes. Yo ya Claro, no digo palabrotas, le digo, ya, pero eso a mí me da mucha, mira, no me da vergüenza, me da realmente un gozo de saber que, como dicen antes, ¿no? En la palabra dice, Señor, Ujú. ustedes erais, ¿no? Lo que éramos, nos nombra textualmente. Entonces, tenemos una nueva vida en Él, ¿no? Gracias a Él, amén, Amén. estamos aquí. Amén. amén, Como dicen, hasta aquí me ha traído Dios. Ujú. amén. Eso es Porque es así. interesante de que nosotros tenemos, por ejemplo, como mencionó Benjamín, que tenemos los frutos del Espíritu que nos los describen en la Biblia. Como decía Nivia, Jimmy, o sea, no estamos exentos de que nos equivoquemos, de que sintamos, pero yo los veo que nos sirven en dos formas. Una, para identificar si vemos que hay una persona, vamos a suponer que la persona está en el pecado del chisme, qué bueno que esa persona está yendo al menos a la iglesia, porque Claro, puede ser que en algún momento sea tocada por el Señor. amén. Pero qué bueno que yo tengo el conocimiento de los frutos del Espíritu para yo discernir por el camino que está esa persona, para yo no seguirlo y yo no abundar en ese Ujú. camino, porque entonces me convertiría también en cómplice de ese pecado. Qué bueno que no estoy ahí y el Espíritu Santo me puede ayudar para decir, mira, fíjate,
fulanito o fulanita no está bien, para yo no hacer lo mismo. Y lo otro que me ayuda el conocimiento de los frutos del Espíritu es para yo cuando tengo un nivel de espiritualidad en el sentido alto, yo digo de que tengo esa relación con Dios, que todos los días oro, que estoy buscando. Porque, por ejemplo, cuando uno tiene un problema, y a mí me ha pasado, cuando uno tiene un problema y lo pone en petición en las manos del Señor para que el problema se resuelva, y esa petición no se resuelve ni en 1, ni en 2 meses, ni en un año, pues entonces yo tengo, bueno, yo tengo varias opciones. Yo tengo libre albedrío porque Dios no me va a estar obligando a mí. Pero si en vez de yo perder mi tiempo con el coraje hacia Dios o blasfemando como llegan algunas personas, pues yo cojo mi tiempo y a mí me recuerdo de una ocasión que teníamos una petición ante Dios y entonces José me decía, no, se va a resolver pronto. Y yo le decía, no es que se resuelva pronto. Yo le pido a Dios que me dé paciencia, porque yo no sé en cuál tiempo del Señor es que lo va a resolver. Que lo va a resolver, así en algún momento lo va a resolver. Pero yo no puedo decir la semana que viene se va a resolver, ni tampoco decir el mes que viene se puede resolver. Así que en vez de darme el coraje, coger las energías, ponerme a orar, pero es difícil, y decirle que me dé paciencia para que durante el problema y durante la petición yo pueda tener la paciencia suficiente, pues para aguantar, como uno dice, en el nombre del Señor y dar testimonio mientras tanto, porque si imagínate, si uno tiene el problema, tiene la petición y los que están al lado ven que uno lo que está es, pues como hacen algunos, blasfemando a Dios, algunos dejan la iglesia, algunos dicen y se declaran ateos porque dicen que no creen en Dios, o se entregan a algún vicio. Si yo lo que escojo es ese camino, que es un camino de perdición, ahí sí que voy a estar condenado. Pero gracias a Dios que Él nos da la oportunidad de poder hacer una introspección, que es como nos está diciendo Pablo. Mira cómo estás adentro. No vayas a hacer que tu garganta sea también un sepulcro abierto, porque de las bondades de mi corazón es que va a ser las palabras de mi boca. Y es interesante que en la Biblia se hace referencia en varios pasajes al áspid, porque ahí me mencionaron el áspid, y hay otro sitio, digo, entre tanto, en el Salmo 91, del 13 al 16, es mi salmo favorito, se lo di a Miguel. Vamos a leerlo. El Salmo 91, del 13 al 16. Dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Y qué es el áspid? El áspid es así, la serpiente, la cobra, ¿no? Es una de las serpientes más venenosas que se encuentran allá en Europa. En otra versión lo menciona como la cobra, pisará leones y cobras. Que la cobra es venenosísima. O sea, que vamos a llegar hasta el punto de que si tú estás agarrado de la mano del Señor, tú vas a pisarla. Sabemos que si tú pisas una cobra, la reacción, ¿cuál va a ser? A morderte. Pero si tú estás agarrado del Señor, ni así te muerdan las cobras, aunque sean metafóricamente hablando en nuestros días también. Puede ser literal, porque yo no le resto al poder de Dios, que sabemos que a uno también, si no me equivoco, fue a Pablo. Es que no sé si fue Pablo o Pedro que lo picó una serpiente y no murió. Pablo fue, ¿verdad? Sí. Que lo podemos llevar literalmente o lo podemos llevar metafóricamente, porque sabemos que aunque hayan cobras alrededor nuestro, la gloria de Dios en nosotros nos va a rescatar y nos va a dar el triunfo sobre todas las cosas, porque nos dice que lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, porque nuestro premio y nuestro galardón sabemos que está en los cielos,
con nuestro Señor. Ahora sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea culpable ante Dios. Así que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Aquí hay un error básico que el hombre ha cometido con respecto a la ley de Dios. Dios nunca dio la ley para hacer a una persona justa al obedecer la ley. Esa nunca fue la intención de la ley, porque la ley no puede hacer a una persona justa. Aunque guardaras la ley, lo cual no has hecho, por la ley es el conocimiento del pecado. Pablo examina todo su argumento observando que ha acusado tanto a judíos como a los gentiles de ser culpables delante de Dios. Toda persona es pecadora e incapaz de salvarse a sí misma. Todo el que dice seguir la ley no necesariamente está en lo correcto. ¿Qué piensas? Pregunta. La verdad es que como la ley es imposible cumplirla, por eso dice que Jesucristo es el que cumple la ley. O sea, la ley se cumple cuando tú aceptas a Jesucristo, porque es la única forma de llegar a esa perfección ante Dios, no por tu Fíjate que propio. la imagen de la ley ahorita en la discusión me traía eso a la mente también. El hecho de que la ley es o sea, se usa o está ahí para mostrarnos la voluntad de Dios, o sea, mostrarnos qué es lo que Dios quiere, cómo es que Dios quiere que nos comportemos, que vivamos, que seamos unos con otros y que seamos con Él. Como creo que era Jimmy que mencionaba, o sea, la ley no, o Benjamín, la ley no cumplía el propósito de salvarnos o de salvar a quien quisiera, porque por la ley, número uno, que no podemos cumplirla, pero sí que tenía su propósito de mostrarnos el camino, mostrarnos, se dice y se plantea que aunque tú no conozcas la ley, si la violas, pues eres culpable de ella. Pues el tener la ley, pues te abre los ojos para tú saber en qué tú puedes estar fallando, qué es lo que tú no estás haciendo bien, y ese pues entiendo que es el propósito de ella. Otra vez no era el salvarte, no somos También justificados por la ley. también la ley nos hace reconocer que no somos perfectos y que por lo tanto es algo imposible de cumplir. O sea, nos muestra lo imperfecto que somos. Sí, que decía, creo que Pablo también estudiamos hace 2 o 3 domingos, o sea, la ley nos condena, porque es la que nos está señalando lo que no estamos cumpliendo y lo que no estamos, cómo no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Fíjate, algo interesante que a mí me llamó la atención cuando decía, porque la ley no puede hacer a una persona justa. Nosotros hoy en día vemos que, por ejemplo, hay un juicio, se está acusando a alguien. Por ejemplo, hace poco, el caso que hay, que se ha puesto en la televisión, el hermano de un cantante, Arcángel, que él iba guiando, él no estaba borracho ni bajo los efectos de la droga, y una persona se metió en contra del tránsito. La persona estaba borracha, la mujer estaba borracha, lo impacta y lo mata. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo sabe, los policías que llegaron, todas las cámaras, de que la persona lo mató y él murió a causa del impacto de esa persona borracha que se metió en contra del tránsito. Y exceso de velocidad, porque él iba por su carril, él no iba a exceso de velocidad y él no estaba bajo los efectos de nada, él iba bien. ¿Qué pasa? Vemos a la persona que pone que un abogado para que la defienda, a la persona, a él la asesina, pero la persona vienen y ponen, no, porque cuando le hicieron la prueba de alcohol, que le tomaron la firma en el hospital, porque ella no se la quiso hacer allí con la policía, pidió ir al hospital, así que pasaron varias horas. Llegó al hospital, le hacen la prueba y ella tiene que firmar. Entonces los abogados estaban diciendo, lo que pasa es que a ella le tomaron la firma y ella no estaba en pleno uso de sus facultades. Claro que no estaba en pleno uso de sus facultades, estaba borracha, pero sin embargo, el abogado presenta ese tecnicismo y el juez le acepta el tecnicismo. O sea, el juez acepta eso porque bajo la ley
de la justicia y de los tribunales en Puerto Rico, sí le cabía el poder aceptar eso. Ellos fueron de nuevo en alzada, pidieron entonces una apelación y los jueces del tribunal de apelación dijeron que no, que tenían que aceptar entonces esa prueba, porque hay unos videos que prueban eso, que tenían que aceptar esa prueba y que tenían que aceptar lo de la toma de la muestra. O sea, no porque sigan la ley está en lo correcto. No porque haya seguido la ley, le exime de que ella no sea una asesina, pero está siguiendo la ley. O sea, nosotros tenemos que tener el discernimiento de hasta dónde vamos a llegar con la interpretación de esa ley. Lo que pasa es que la ley la hacen los hombres y la ley la están interpretando los hombres. Por eso es que nos dice que la ley no puede hacer justa a una persona. El único que te puede hacer justo es por medio de la salvación en Cristo Jesús. Ese sí es justo. Tú puedes cumplir la ley, o sea, cumplir a pie de la letra del ritualismo. También. Porque es que esta gente llegó al punto de ser ritualista y yo puedo dar la ofrenda, yo puedo ir todos los domingos a todas las actividades de la iglesia, pero eso es lo que ve la gente y tú no puedes ser cristiano para que la gente te vea y tener entonces como otra identidad después que tú te sales de la iglesia, o sea, no. Y yo, bueno, no, a mí no me da pena decirlo. A mis inicios, cuando yo empecé en la vida cristiana, así era mi vida, como que yo tenía una vida para la iglesia, una vida fuera de la iglesia, pero yo no sentía que mi salvación estaba comprometida ni nada y para adelante, ¿no? Pero en la lucha contra toda esa acechanza del diablo, uno va aprendiendo y Dios te va llevando poco a poco en el camino en el que debes andar y entiendes que hay gente que es ritualista, que vive solamente cumpliendo la cosa para que los demás digan que tú eres, pero tú tienes que ser una persona que pone en práctica esto para Dios, no para los demás, porque esta gente puede, porque al final y al cabo lo que el Señor quiere ver es el corazón de la gente, si realmente esta gente está de corazón entregada a servirme y me ama. Eso es lo que al Señor realmente le importa. Si estás cumpliendo la ley por complacer a Dios o estás cumpliendo la ley por complacer a los hombres. Sí. Básicamente. Por eso es que tenemos que ser íntegros, porque si yo sé que salí de un pub con 2 o 3 palos encima y me monto en un carro y voy guiando, yo sé que no lo puedo hacer, yo lo sé, pero eso no es nada. Eso no es nada. Y me voy. O sea que no, ahí mi palabra ya no está siendo fiel a la ley. La estoy violando. Porque No. aquí las campañas del alcohol, eso es terrible en las carreteras. Y lo peor es que no es que digan me monto borracho y puedo matar a alguien. Lo que está pensando, me monto borracho y ojalá que no me coja un guardia. También. O sea, es para romper la ley completamente. O sea, no está en sus cabales, no está siguiendo la ley. Seguimos por aquí para el próximo. Jesús dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, Nibia, vamos a leer el Mateo 5, el 20 primero. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Les digo, ¿cómo les caería eso? Porque le está diciendo que la justicia mía, la mía de una simple persona por ahí, que como sabemos, no todos sabían leer y escribir, no todo judío había ido, ¿verdad? Tenía esa oportunidad. Y que mi justicia tiene que ser mayor que la de los escribas y los fariseos, que eso sí, habían aprendido a leer, escribir, se sabrían el Pentateuco casi de memoria. Y mi justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Me dice, ahora, para cualquiera de ustedes que quiera ser justo en su propia obra, por sus propios esfuerzos, eso debería desanimarnos de una vez y para siempre, porque nadie fue más diligente en su esfuerzo por guardar la ley que los escribas y los fariseos. A menos que tu justicia los exceda, no vas a entrar. O sea, pero es como decía Benjamín ahorita, yo lo estoy haciendo por ritualismo. Ay, mira, porque todo el mundo vea que yo estoy dando la ofrenda. Que todo el mundo vea esto, lo otro. Porque
Antes habían fariseos, pero ahora también, porque está el que dice, no, pues como yo doy mucha ofrenda, yo tengo derecho a estar al frente, en el primer banco de al frente. Lo peor es que si el pastor o la pastora de ahí también le da coba a eso y dice, sí, sí, porque tú eres el que da más ofrenda. Y yo lo estoy haciendo a sabiendas de que yo lo que quiero es que me vean, porque estoy cumpliendo el ritual de la ofrenda y para que me vean. Y la persona se lo cree, que él está bien, o sea, que está doblemente mal. Y ahí es que está el pecado. Entonces Jesús dio las 5 ilustraciones, yo voy a tocar solamente 2, que mostraban la falacia de su comprensión de la ley, porque en cada una de las ilustraciones él estaba mostrando que estaban interpretando la ley en un sentido físico, pero la ley estaba entendida en un sentido espiritual. Como me dice en Mateo 5 del 21 al 22, Nivia. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeto a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeto a juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal, y si maldices a alguien, corres peligro de caer en los fuegos del infierno. Así que entonces Cristo va más allá, como lo que estábamos hablando al principio, no es solamente de no matarás, pero y si tú estás deseando matar a la persona, no es pecado. Tengo otro ejemplo aquí, en Mateo 5, del 27 al 29, Nivia, por favor. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio, pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por lo tanto, si tu ojo, incluso tu ojo bueno, te hace caer en pasiones sexuales, sácatelo y tíralo. Es preferible que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Dios Está mío, cuánta fuerte, gente ¿verdad? tuerta iba a caminar por la calle, Lo que quiere decir aquí es sin que lo que Dios brazo. mira es la intención del Claro. corazón, no el hecho, sino la intención. Es la intención con que Así que yo imagínate, vaya a la interpretar. intención. Ahora que viene esto de la inteligencia artificial, ahora creo que la semana pasada hubo otra cumbre, creo que fue en Bélgica, y, y nada, están diciendo, hay que ponerle un freno, hay que tomarlo con pinzas. Esto de el adelanto, entre comillas, de hasta dónde nos va a llevar la inteligencia artificial. Y yo escuchaba a uno de los que habían ido a hacer una ponencia en favor de que se tome con pinzas la situación, en que se piense bien lo que se está haciendo. Y las palabras que él decía, estoy hablando de la persona que participó allí. Nosotros somos, el ser humano, somos la especie más inteligente del planeta, ahora mismo. Lo hemos sido y ahora mismo lo somos. Y si no le ponemos un paro y no vemos por dónde va, esto puede ser que en varios años, no dijo una eternidad, en varios años se convierta en una inteligencia mayor que la del hombre. Una de las cosas es, por ejemplo, esas películas que ponían, que uno decía que era fantasía, que estaba la computadora, que se ocupaba de todo, la computadora tomaba dominio sobre armas nucleares. Donde quiera que hubiera una cámara, la computadora sabía si estaban atentando contra la destrucción de ella. Si ella se dañaba, la computadora buscaba mecanismos, robots, lo que fuera, para autoarreglarse, para autoprotegerse. Y uno se lo veía en el pasado como, eso es en el futuro, los carros volando. Cuando uno decía, y cuando llegue el año 2000, yo me acuerdo de que con un grupito que yo tenía de amistades, todavía las conservo, pero decían, cuando llegue el año 2000, eso que va a pasar, pero es que no estaba tan lejos, porque nosotros éramos chiquitos y ya pasamos el año 2000. Pero tenemos que tener precaución
esta persona no creo que fuera cristiano, sino que se estaba identificando y hablando pues una realidad. Y es una realidad. Tenemos que tener cuidado hasta dónde nos va a llevar los adelantos. Y tenemos que tener cuidado si esos adelantos van a ser dominio para mí. Uno de los, en Suecia, porque ellos están tan adelantados con lo de los chips y todo eso, que no solamente es que pueda tener un chip para poder abrir la casa, ir al carro, tener acceso a mis cuentas de banco y no tener que usar la tarjeta. Y si es, hay gente que ya lo tienen. Pero había un artículo que mencionaba que estaban intentando ver cómo le podían implantar el chip y que lo tuviera en la cabeza para que el cerebro pudiera directamente manejar cuando necesitara una información, conectarse a la nube y bajar la información de la nube. Yo no sé muy bien cómo será eso, pero para mí es horrible. Esa es la intención del Porque ser humano de ser como Dios. Quiere ser un sí, superhombre. para poder dominarlo todo y saberlo, como dice Jimmy, y poder saberlo todo. Entonces, yo digo que para mí es horrible porque, miren, cuando yo estaba ese último año que yo trabajé, porque gracias a Dios yo misma me retiré, pero gracias a Dios, pero yo misma me retiré y me fui, que estábamos con lo de, pues como es la pandemia, tenemos que estar remoto dando las clases y yo estaba los 7 días de la semana pegada ahí. Y yo estaba literal, porque yo lo escribía en mi libreta, terminaba cada día. Yo terminaba por lo menos a la 1 de la mañana. Que los otros días yo estaba recordando con José, por lo menos, porque a veces me seguía de la 1 de la mañana. Mira, por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios tocó a Nivia y Nivia me empezó a invitar los domingos, nos estamos reuniendo, mira que tenemos un grupo. ¿Y qué pasa? Pues entonces yo dije, pues entonces, como ahora estamos en medio de la pandemia, que tampoco estoy yendo a la iglesia, déjame coger y sacar esa tarde. Entonces yo empecé a sacar la tarde, pero después saqué el día. Yo dije, no, yo voy a sacar el domingo, porque como hay veces que hay estudios de que yo soy la que lo estoy dirigiendo y tengo que sacar tiempo para poder buscar, pero sacaba el domingo porque me puse en la mente que tenía que hacerlo, porque mis hermanos me habían invitado. Pero ese tren de vida yo no lo podía aguantar. Y lo triste del caso es porque como uno tenía un programa donde uno tenía que estar, las libretas de los estudiantes, los libros y las libretas de los estudiantes eran digitales. Entonces yo tenía el acceso a las libretas de mis materias digitales y yo tenía que estar pasando las páginas. Miren, habían veces que literalmente después que yo desconectaba la computadora y yo trataba de irme a dormir a la 1 de la mañana, yo cuando cerraba mis ojos lo que tenía en la mente era las páginas pasando, páginas que yo pasaba de la libreta digital. Así mismo estaba la mente con esa foto, pasando las páginas. Y yo digo, Dios mío, pero qué terrible sería que yo tuviera un chip de computadora para conectarme con el internet, porque yo quiero saber todavía más de lo que ya yo sé, que ya con lo que ya yo sé yo me conformo. No, no me interesa tener más conocimiento. Y como me decía un profesor de teología en la universidad, lo importante en el mundo no es saberlo todo. Lo importante en el mundo y la sabiduría usted la demuestra cuando usted sabe en dónde es que tiene que buscar la información. Así que cuando yo tengo una confusión, pues mira, yo saber que la Biblia en tal sitio puedo buscar la luz que me necesita para yo poder seguir. Amén. Y tenemos que tener Amén. hay que poner un paro, porque literalmente, por algo que supuestamente están diciendo que es bueno, porque la AI, la inteligencia artificial, los otros días había un debate en un programa de variedades y estaban comentando, sí, porque que ustedes piensan de que la inteligencia artificial, que en la casa, y comentaba la otra persona, pero es que eso es bueno porque en la nevera, si me hace falta algo, yo abro la nevera, ya la tienen conectada, ya ese sistema está. Y la nevera me dice, Hay que comprar más leche. exacto. Ella decía que la tiene programada para que cuando ella abre la nevera y si es por la mañana,
En base a lo que ella tiene, la nevera le decía, te recomiendo que hoy comas tal receta. Y te da la receta de revoltillo. La cuestión es que viene otra y le contesta y le dice, no, pero yo sé de varias neveras que hay en Estados Unidos que no es solo eso, sino que ella detecta, porque hay unas cosas que tú siempre compras, vamos a suponer huevo, y la nevera está conectada al internet, a la nube y al supermercado donde tú tienes, que tú acostumbras traer porque tú lo pides por la computadora y te lo traen. Pues ya la nevera estaba conectada de que si te hacían falta huevos, la nevera automático lo mandaba a pedir a ese supermercado que ya tú tenías en tu línea de tu computadora y te lo traían a tu casa para facilitarte la vida. Fíjate. Y ellas decían, qué bueno, qué adelanto. Ay, yo estoy loca porque poder poner toda mi casa así para que los electrodomésticos se comuniquen entre sí. Miren, yo sigo prendiendo, si tengo la estufa de gas allá atrás y la tengo que prenderla, sigo prendiendo yo. Y como José hace que cuando quiera acordarse de algo, hace una notita. Aunque es verdad que hay veces que me llama del supermercado y me dice, Iliana, se me quedó la nota, fotografíamela y envíamela. Pero preferimos seguir con la notita. Y mire, hermano, trate de usted seguir con la notita, porque es triste a donde nos va a llevar el hombre y hay que seguir en los caminos del Señor. Y eso es parte, nuestro testimonio es parte de eso. Dice, entonces la ley habló a los que estaban bajo la ley para que callaran toda boca, es decir, impedir que toda boca se jacte de su propia justicia. Por las obras de la ley ninguna carne puede ser justificada delante de Dios, porque por la ley es solo el conocimiento del pecado. Simplemente me muestra dónde se ha fallado. Ahora bien, esto es tener una comprensión adecuada de la ley, que los fariseos no tenían en los días de Jesús. Estaban malinterpretando la ley y usándola completamente para propósitos equivocados. Estaban usando la ley para fortalecer su sentimiento de justicia propia. Y Pablo habla de su experiencia como fariseo y esa justicia que tenía a través de la ley. Lo que para mí era una ganancia, lo he estimado como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, por quien lo sufro todo, a fin de conocerlo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino ahora la justicia que es de Cristo por la fe, como lo dice en Filipenses 3 del 7 al 9. Pues y con esto terminamos